Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a ver si nos vemos. Vamos a ver qué está pasando de este lado. Ay, cómo sufrimos con este internet que no termina de... Aquí estamos ya. Dice que somos dos. Somos tres. El gorrión y yo. Eunice. Ok. Vamos a dar gracias. Señor, te bendecimos y te honramos. Te damos gracias porque tenemos un nuevo día. Gracias, Señor, porque pudimos lograr salir esta semana. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Y gracias por la enseñanza de cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Vamos a terminar el libro de Esther. El libro de Esther termina en el capítulo 10 y termina hablando de la grandeza que recibió Mardoqueo. Dice que el rey, versículo 3 dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y para todo su linaje. Está muy cortito el capítulo 10 y habla de que al final de cuentas Dios va a producir un bien en lugar del mal que estaba pronosticado. Porque al final de cuentas vamos a estar bien, siempre vamos a estar bien. No importa que sea lo que suceda, vamos a estar bien, porque Dios cuida de nosotros. Es el capítulo 10 de Esther. Y luego viene el libro de Job. Y para esto yo quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Número 1. El libro de Job no es una explicación del sufrimiento del ser humano. No trata de explicarlo. Ni siquiera lo explica. De hecho, Job nunca entendió por qué le pasó eso. Job, en el libro de Job nunca se explica, nunca dice por qué le pasó. No lo podemos nosotros intuir ni lo podemos delucidar porque no está claro, no dice. Y algo que tenemos que aprender los cristianos, los pastores sobre todo, los maestros, los que nos dedicamos a enseñar, es a no tratar de explicar lo inexplicable, a no tratar de creernos los eruditos que conocemos todo y que tenemos todas las respuestas. La verdad es que no entendemos muchas cosas. Somos como niños de 3 años que no entienden la vida, no entienden nada. Entonces, por más que estudiemos y por más que leamos, no, hay cosas que no entendemos. La pregunta del ser humano de siempre es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Y la verdad es que muchas veces no lo vamos a entender. Solamente a las personas malas les pasan cosas malas, no. Hay tormentas, hay problemas, hay dificultades para todas las personas, siempre. ¿Por qué Dios no salvó a Juan el Bautista? ¿Por qué sí salvó a Pedro? Tú dirías, es que Pedro era un apóstol que iba a predicar el evangelio. ¿Y por qué se murió Santiago? ¿Por qué permitió que Herodes matara a Santiago? ¿Por qué Pablo llegó a la vejez y por qué Santiago no? ¿Por qué se murió Memo? No lo entiendo yo. No lo entiendo. ¿Por qué
mi hermano Gerardo sí falleció y por qué Dios salvó a Nesquita. Tampoco lo entiendo. No es porque, ay, es que yo oré de una forma precisa, o sea, yo sí sé orar y los demás no saben orar. No, mi hermano, los planes de Dios son grandes y maravillosos, aunque a veces no los entendamos. Job vivió en una época donde no había redención, ni siquiera había pacto, no había pacto de ningún tipo. Hay que entender algo muy importante, que Job no vivió toda su vida así. No podemos decir, la voluntad de Dios es de que yo esté mal, porque por eso murió Cristo. Por eso murió el Señor, para poder redimirnos del pecado, de la enfermedad, de la angustia, de la ansiedad. Entonces no podemos decir, es que la voluntad de Dios es que yo sufra, porque Dios me la está mandando para enseñarme algo, o porque he pecado, porque ha pasado esto. Entonces, hay que entender a Job como lo que es: un libro poético, un libro sapiensal, que lo que nos lleva no es a entender los misterios, sino a reflexionar sobre lo que Dios quiere para nuestra vida. No somos jovianos, es decir, somos cristianos. Nosotros no predicamos el sufrimiento, predicamos la redención de Cristo. Entonces, yo creo que vamos a tener mucha luz al leer Job y vamos a entender muchas cosas, que créanme que cada que yo leo un libro, entiendo más. Y quizás salgamos de este libro con mayor sabiduría y mayor entendimiento. Vamos a estar abiertos y vamos a entender una cosa, que hay ocasiones en que vamos a encontrar en el libro de Job, no hay ocasiones, casi todo el libro, donde Job habla desde su amargura, no significa que es lo que Dios está hablando. Que hay ocasiones en que sus tres amigos hablan desde la ignorancia, no significa que es lo que Dios está hablándonos a nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta que todos tenemos falsas doctrinas, incluyéndome a mí, incluyendo a los amigos de Job, al pastor más renombrado y al teólogo más estudioso. Todos tenemos falsas doctrinas, es decir, todos tenemos falsas creencias. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos revela todo. Porque hay muchas cosas. Es como al niño de 3 años, no le hablas de todo, no le platicas todo. Oye, mamá, ¿y por qué? No, pues le medio cuentas un poquito, pero no le puedes contar. No tiene la capacidad para entender. Entonces, vamos a tratar de ser niños de 3 años entendidos y tratando de entender lo que Dios nos explica. Y lo que no nos explica, dejarlo en stand-by. Dios, o sea, así como en pausa, algún día lo vamos a entender y quizás ya ni nos interese cuando lo podamos entender. Bien, vamos a comenzar. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de una persona madura, de una persona estable. Lo que pasa es que a veces no se puede traducir a nuestro español la palabra tal cual está en hebreo. Se dice que el libro de Job es uno de las obras literarias más profundas y hermosas que hay. Es una novela, es un escrito como Shakespeare o como Cervantes, no sé. Como tal hay que leerlo. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 7 hijos
porque recuerda que el hijo era muy valorado en aquella época, no porque la mujer valiera menos, perdón, o porque el hombre valiera más, sino porque el hombre era mano de obra. Entonces, para que un hombre tuviera hijos varones, significaba que se los podía llevar al campo, que podían sembrar, que podían trabajar, que era mano de obra utilizable. Por eso es que los hijos eran muy valorados. Y cuando habla de 7 hijos, está hablando de la perfección, es decir, tenía la familia perfecta, ideal, porque tenía la hermosura de las hijas, con la ternura de las hijas. Siempre las hijas son hermosas, tiernas, cariñosas, que traen alegría al alma. Su hacienda era de 7,000 ovejas, otra vez el 7, 3,000 camellos, 500 yuntas, es decir, ya está hablando de la prosperidad que tenía Job. Y dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas. O sea, todo el tiempo estaban a Agustín y vivían una vida perfecta, una vida bien. Y dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí es donde comienzan nuestros conflictos. Ahí es donde comienzan todos nuestros problemas. Porque la pregunta que me han hecho, entonces, ¿el diablo tiene acceso al trono de Dios? No sabemos, porque es el único texto que menciona eso. Si así fuera, quizás pasó antes de que Cristo muriera, antes de que el diablo se le quitara el dominio o la autoridad sobre el mundo, sobre la creación. Porque recuerden que cuando Adán y Eva pecó, le entregaron autoridad al diablo. Por eso se era llamado el príncipe de este mundo. Pero son conjeturas, son ideas, porque no tenemos la certeza, recuerda. Y posiblemente antes de que Cristo redimiera al ser humano, el diablo sí tenía esa autoridad hasta que se le quitó, posiblemente. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces aquí vamos a entender algo que sí tenemos muy claro. Es que Dios es soberano y que Dios está por encima de todas las cosas. Que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente. Es decir, todo lo sabe, todo lo entiende. Que Dios no da paso sin guarache, que Dios todo lo que hace tiene un propósito y todo lo que hace tiene un fin. Que Dios no improvisa y que Dios está por encima de todo. Por encima de todo, o sea, no hay nada que esté fuera de su control o de su alcance. Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Eso habla de la soberanía de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque ese es Dios. Y que aún el diablo está bajo la autoridad de Dios. Y ni siquiera el diablo puede hacer cosas que Dios no le permite. Y Dios tenía a Job cercado y lo tenía cubierto. Y de esta manera, por eso Job era prosperado, porque todo lo que hacía funcionaba, sembraba y su cosecha era abundante. Creaba ganado y sus crías se lograban. Y todo lo que hacía Job funcionaba a la perfección.
y que lo que Dios permite que ocurra, eso ocurre. Y Dios puede no permitir algo y no ocurre. ¿Por qué Dios incitó al diablo? Porque le picó la cresta. ¿Y por qué saca a colusión a Job? No era para presumir a Job, mi hermano. Dios está mucho más allá de eso. Dios no nos explica el por qué lo hizo. Nunca lo va a explicar, no lo explica. Y dijo versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. O sea, te doy chance. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, no le quites la vida, no lo vayas a matar. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo. Bueno, y viene uno tras otro, no vamos a detenernos porque no es lo más importante, pero viene uno tras otro, y mataron a los camellos, y mataron a los burros, y mataron a las vacas, y se robaron la cosecha. Pero el colmo fue cuando mataron a sus hijos. Cuando sus hijos murieron. Entonces Job cae en una depresión y en una tristeza profunda. En todo esto, versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice Job, es que desnudo salí del vientre y desnudo voy a morir. Pues si Dios me da y Él me lo quiere quitar, bien puede quitármelo. Yo he escuchado muchas enseñanzas con respecto a Job. Pues imagínate, ya tengo 63 años y escucho enseñanzas desde que tengo uso de razón. Y he escuchado toda clase de enseñanzas, unas buenas, unas no tan buenas. Y he escuchado muchos extremos en la explicación, porque hay algunos que les causa urticaria decir que Jehová dio y Jehová quitó. Y no, Jehová no quita. Mira, mi hermano, si Dios quiere quitar, quita. Y he escuchado a otros jovianos que dicen, sí, es que sufrir me tocó a mí en esta vida. Para eso venimos al mundo, a sufrir. Y Jesús, ¿a qué vino al mundo? A enseñarnos a sufrir. Como si no supiéramos sufrir, sí sabemos sufrir. Y he escuchado toda clase de enseñanzas. Y lo que yo entiendo hasta ahora, hasta la fecha, de lo que he leído, que a todos nos pueden pasar cosas malas o cosas difíciles, que las tormentas vienen para todos y que todos, no hay una persona que no pase en algún momento de su vida bajo una tormenta o bajo una situación difícil, y que ocurren cosas que no entendemos, porque el diálogo que ocurrió en la corte celestial, Job no lo sabía. Lo que ocurre en la corte celestial, sea que el diablo puede acceder al trono de Dios, o sea que no puede, lo que ocurre acá arriba en la corte celestial, lo desconozco yo, no lo sé. Entonces, hay muchas situaciones. Yo le preguntaba a Dios, cuando la chica estuvo en el hospital, no sé si he platicado bien esto, creo que a veces nomás platico fragmentos, pero entró por una operación de la vesícula, le iban a quitar la vesícula, le hicieron la paroscopía, algo así se llama, que con una camarita lo ven,
en el proceso se cortó el intestino. Entonces salieron cosas, pues salió popó y cosas, bacterias y todo, y se contaminó todo lo demás. Entonces, al contaminarse todo lo demás, se infectó esa tripita chiquita apéndice. Explotó el apéndice y se hizo una peritonitis y contaminó absolutamente todo, la vida y todo se contaminó su interior. Cuando llegaron los médicos dijeron que venía muy mala. Desde el primer día, recuerdo a una doctora que yo le decía la güerita. La doctora desde el primer día, esa güerita, recuerdo su plática ahí en la sala de urgencias, que me dijo que estaba muy mala, dándome a entender que se iba a morir. Ese era el diagnóstico, que se iba a morir. Todos los 3 meses que estuvo hospitalizada, ese era el diagnóstico, que se va a morir. En un momento a otro se va a morir. Yo en ese momento yo oraba y clamaba por misericordia y oraba a Dios. Pero nunca le pregunté por qué. Hasta que ya estuvo sana y ya estaba bien, ya se había recuperado. Vine con Dios y quise tener una plática con Dios y le dije: Señor, no te reclamo, ni te exijo una explicación, pero me gustaría entender. Yo sé que tú pudiste, porque yo imaginaba que el doctor llegó enojado y lo hizo de mala gana, que quizás venía crudo, que quizás no había dormido bien, que quizás no tenía la experiencia necesaria. No sé, el doctor se equivocó. Algunos me decían que demandara. A mí no me interesaba demandar. A mí me interesaba que se recuperara. Y bueno, hubo todo un proceso espiritual para mí, mental, emocional, económico, de todos las índoles. Pero después yo le preguntaba a Dios: yo sé que tú pudiste haber impedido que el doctor llegara a la operación. Pudiste haber hecho que se ponchara, que chocara, no grave, nomás para que no pudiera llegar, que le cambiaran la hora, que cancelaran, pero no lo hiciste. ¿Y sabes qué Dios me respondió? Nada. Y dije: está bien, Señor, tú sabes lo que haces. Porque soy como un niño de 3 años que no entiendo. Entonces, la pregunta no es el por qué. La pregunta que te debes de hacer cada día es: ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué me quieres enseñar en este momento? ¿Qué quieres explicarme en este momento? Por eso siempre digo, tenemos 2 propósitos en la vida. La primera es honrar a Dios. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la condición, honrar a Dios sobre todas las cosas. Así te esté llevando la tristeza, honrar a Dios. Alabarle y adorarle por encima de todas las cosas que te estén pasando. No importa que no entiendas. No importa que tú digas: pero ¿por qué a mí? Cuando pasó esto de mi esposa, estábamos viviendo un tiempo de prosperidad, estábamos viviendo un tiempo de armonía, estábamos viviendo muy bien, asistíamos a la iglesia con el hermano Gerardo. Él me invitaba a predicar cada mes, más o menos. Predicaba, teníamos una bonita relación con la iglesia, teníamos un lugar de respeto, la iglesia nos quería mucho, o eso pienso.
pero yo creo que sí. Vivíamos bien, íbamos a la iglesia, íbamos mucho a la playa porque teníamos libertad, porque no tenía la responsabilidad completa en Nueva Vida como la tenemos ahora en Amigos de la Palabra. Allá podía irme yo y nomás le decía al pastor, nos vamos a ir a la playa el fin de semana. Adelante, hermano, que Dios los bendiga, disfruten mucho estas vacaciones. Íbamos casi cada mes a la playa. Vivíamos muy bien, teníamos nuestros ahorros, teníamos trabajo, estábamos muy bien, la verdad. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Yo sentía que no había soberbia en mí, diezmábamos, vivíamos en justicia. Yo no veía ninguna falla en nuestra relación o en nuestra vida espiritual para decir, Dios me castigó. Y sin embargo sucedió. Y yo creo que la historia de Job se ha repetido varias veces. También tenemos que entender que la condición de Job no fue de años, fue de meses. Fue de meses. El túnel que pasamos nosotros, mi esposa y yo, mi familia, ese valle de sombra de muerte, duró 8 meses en total. Duró 8 meses. Del día que inició al día que ya pude decir, ya estamos del otro lado, pasaron 8 meses. No es una condición que Dios quiera tenerte permanentemente en una condición como Job. ¿Que sucede? Sí sucede. Yo conozco personas que han pasado por situaciones difíciles. Nosotros mismos pasamos por una situación muy difícil. Entonces, pero la pregunta, eso sí yo lo tengo bien cierto, que la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y vamos a ver, a lo largo de todo el libro, vamos a durar 4 semanas aproximadamente. Más o menos vamos a durar un mes leyendo Job. Puede ser que en algún momento te sientas agobiado, pero de alguna forma nos vamos a sentir inmersos en la vida de Job y nos vamos a identificar con algunos sentimientos de Job. También con algunos sentimientos de los amigos de Job, porque los amigos fueron insensibles, fueron cero empáticos, fueron condenatorios. Y a veces la persona que está en una condición privilegiada, el que tiene dinero le dice al que no tiene, es solamente cosas materiales, lo importante no es lo material. Sí, porque él tiene. El guapo dice, la belleza que importa es la que está adentro. Claro. O sea, el que vive en una casa bonita es solamente una casa, no te fijes en eso. No tenemos empatía cuando estamos en una condición privilegiada. Entonces, es algo que vamos a aprender a lo largo de este libro, a tener empatía, a tener compasión. La palabra compasión, a mí me gusta la palabra compasión. La palabra compasión significa que acompañas en ese sentir profundo a la persona, que te pones en sus zapatos, que vives el duelo juntamente con él o con ella. Cuando lloras en una película, estás sintiendo compasión, estás acompañando al protagonista, aunque es ¿cuántos no han llorado con la película de Hachís o Hichoque, o cómo se llama el perrito ese, Hachi? ¿Cuántos no han llorado con el perrito? Aunque a veces es superficial, porque tu perrito ahí amarrado en el patio o en la azotea o sufriendo con garrapatas y comiendo croquetas corrientes, pero sí, lloras con Hachi.
Pero esa capacidad de sentir empatía y sentir compasión, que se desarrolle fuertemente, va a hacer de nosotros una mejor persona. Vamos a aprender que lo importante no es lo que dice el amigo, sino lo importante es lo que dice Dios. Y que a veces ni siquiera Dios nos va a explicar el por qué. Porque te platico el desenlace de la novela. Dios nunca le explicó a Job por qué. Nunca le explicó. Nunca le dijo por qué. Y vamos a vivir esta historia con todos los sentimientos humanos, todos los sentimientos normales de un ser vivo, de una persona que está viva. Vamos a vivir todos los sentimientos y todas las emociones y nos vamos a identificar en algunos casos con alguno de ellos. Pero recordemos, lo importante no es lo que dice Job ni lo que dicen los amigos. Al final de cuentas, lo importante es lo que dice Dios. Y eso lo vamos a encontrar al final del libro. Entonces, bienvenidos a esta aventura de Job. Bienvenidos a esta historia grandiosa que nos va a dejar un buen sabor de boca al final de cuentas. Y nos va a dejar enseñanza y nos va a dejar reflexiones, porque al final de cuentas los libros sapiensales y los libros poéticos están ligados a las emociones, a la reflexión, al que nos haga pensar. Dios le gusta que pensemos, que analicemos, que argumentemos, que cuestionemos. A Dios le gusta que sus hijos sean racionales, pensantes y entendidos. No como borregos que nada más seguimos. Somos ovejas, pero no somos borregos. Y vamos a ir creciendo cada día como personas. Amén. Les mando un abrazo, espero que hayan disfrutado esta mañanera. Mañana tenemos descanso, mañana es sábado, mañana no hay mañanera. Tuvimos un buen tiempo ayer con el hermano Steven Smith, gracias a Dios por los que apoyan en cada cosa que se hace. Los jueves nos salimos disparados para llevar al hermano Steven, porque pues se nos hace una grosería dejarlo esperando todo el rato mientras hacemos nuestra ceremonia de cada semana. Pero gracias a Dios por los que apoyan, por los que pagaron la cafetera que no le encargué a nadie, pero gracias a Dios por Jorge, que sí la pagó, por los que cerraron, por los que apagaron luces, por el traductor, por todo lo que sucedió. Entonces, bendiciones. Nos vemos el domingo a las 10:20 en la oración. Bye bye.